Que Dios les bendiga a todos mis amigos y hermanos. Le damos gracias al Señor porque podemos en esta noche llegar a tu hogar, allí en la facilidad de tu casa, y le agradecemos mucho al Señor por esta bendición que hoy podemos nosotros usar estos recursos, estas plataformas sociales para poder compartir una palabra de bendición, una palabra que enriquece el alma, fortalece la fe, y le damos la bienvenida a todos los que están ahora mismo aquí por Facebook Live. Desafortunadamente, este sistema no nos permite transmitir paralelamente con el canal de YouTube de nuestra iglesia, y posteriormente sí lo compartimos a través de este canal, pero ahora solamente se puede ver por Facebook Live. Así que en esta noche de miércoles nos gozamos en el Señor de poder compartir contigo una palabra que yo sé que te va a bendecir, una palabra que va a llenar tu mente y tu corazón y te va a ayudar a formar tu carácter cristiano como el nuestro también. Hoy en este diálogo bíblico lo comparto con el pastor Alexis Sánchez, uno de los pastores asistentes de nuestra iglesia, que hemos hecho este equipo de diálogo para valorar temas devocionales, temas teológicos, doctrinales. En fin, hemos tratado tantos temas a través de Así es, pastor. este diálogo, pastor, que le agradezco mucho al Señor por tu ayuda, tu colaboración, además de los demás hermanos que predican, que enseñan la palabra cada domingo en la mañana en la escuela bíblica dominical de nuestra iglesia. Pero creo que el diálogo bíblico ha sido muy efectivo a la hora de abordar temas de suma importancia. Bueno, como ya ustedes ven, ya prácticamente no tengo ni que presentarlo. Amén. Está el pastor Sánchez, el pastor Alexis. Así que, hermanos, pues nada, un saludo para todos aquellos que están conectados con nosotros, y que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Y gracias a usted, pastor, por una vez más invitarnos. Siempre digo lo mismo porque realmente es un privilegio para mí el tener esta oportunidad después de conocerlo tantos años y poder estar al lado suyo en este tiempo de diálogo bíblico, poder compartir y siempre aprendiendo, junto con los hermanos, aprendiendo de su ministerio y saber que a la medida que vamos conociendo y vamos compartiendo, también nosotros vamos creciendo junto con el pueblo, porque para llevar a las personas hacia cierta meta, primero uno tiene que llegar. Y es una oportunidad, pastor, el poder usar las redes, como usted decía, para bendecir al pueblo y poder compartir siempre una palabra. Y siempre el Señor, a veces yo digo, bueno, Dios nos dará sobre este tema, que nos va a dar, y siempre el Señor pone algo nuevo, algo refrescante en Yes. nuestra vida. A veces yo lo veo, lo vuelvo a recapitular y digo, mira cómo Dios nos fue guiando en este tema para hablar de esto, y realmente es una bendición. Pastor, y al pueblo también, muchas bendiciones. Una bendición poder compartir con ustedes este tiempo. Amén, amén. Gracias por todos los hermanos de la Iglesia Misionera, incluso hasta de Colombia. Veo que están Amén. conectados con nosotros, el pastor Américo. Y bienvenido en esta noche a mi hermano Américo, también a muchos hermanos de la iglesia, nuestra hermana Lice, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Fátima, Raiza, Freddy, muchos hermanos que yo sé que se van a ir conectando en la medida que vaya transcurriendo el tiempo. Hoy queremos hablar de un tema interesante porque tiene que ver precisamente con lo que la semana pasada estuvimos celebrando. La semana pasada estuvimos celebrando el tiempo de acción de gracias, y yo creo que un llamado siempre al agradecimiento es importante, pastor. Yo creo sinceramente que la gratitud forma parte de la vida misma del cristiano. Amén. Más que celebrar un día porque lo estableció un gobierno, se hizo ley en América. Y es un privilegio. Es un privilegio. Más que eso, el cristiano debe ser un creyente agradecido, Amén. realmente. Y vamos a valorar este tema, la necesidad de ser agradecidos. Es una necesidad. Es decir, Así no es una es. opción, es una necesidad. De veras que forma el carácter, fortalece la fe, nos anima en medio de la desesperanza,
el saber que en las buenas o las malas Dios está con nosotros, Amén. que debemos darle gracias a Dios, como dice la palabra del Señor, en todo tiempo. Pablo le Amén. escribe a los Colosenses y le dice, sed agradecido. En otras de sus cartas dice, dad gracias a Dios en todo. En todo. Y se le dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, Siempre. y nadie que tenga gozo no es alguien que esté agradecido, porque realmente la gratitud forma parte de la vida misma del cristiano y del andar de la iglesia. Así que aquellos hermanos que están conectados con nosotros, pues les animamos que busquen allí la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, apenas los primeros 9 versículos. Bueno, no vamos a discutir el tema del saludo, que es sumamente importante porque lleva estos primeros 3 versículos de la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, tiene una profundidad teológica impresionante, pero nosotros queremos analizar a partir del versículo 4 hasta el versículo 9, los que se están conectando ahora. Gracias por todos los hermanos que están ahora mismo con nosotros, la hermana Lourdes, el hermano Elías, el hermano Oscar García, nuestro hermano Zenón, Erly, toda esta gente están viendo este momento, este estudio, este tema que estamos nosotros dialogando. Hay un remanente, pastor, fiel. Siempre. Y Siempre. otro que lo ven, gracias al Señor, Sí. porque Dios ha sido muy bueno con la iglesia misionera, Asamblea de Dios de Tampa, para aquellos que dicen, pero bueno, ¿y esta gente de dónde son? No, somos de la iglesia misionera, Asambleas de Dios aquí en Tampa, Florida, Estados Unidos, y le damos la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros y continuarán conectándose. Así que estamos hablando acerca de la necesidad de ser agradecido y vamos a usar apenas unos 5 versículos de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 4 al 9, en la que encontramos allí, diría yo, una canción de agradecimiento, un cántico de acción de gracia. Pablo, excepto en su carta a los Gálatas, casi en todas sus epístolas, o decir en todas excepto Gálatas, siempre tiene una palabra de agradecimiento. Es un hombre que a pesar de las circunstancias por las que esté atravesando, le da gracias a Dios por su obra y por la iglesia, por los cristianos, por los creyentes, porque si hay algo importante es que tenemos que aprender a cultivar, dar gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe. Tal vez no coincidamos en todos los asuntos, pero como quiera que sea, somos hermanos, hemos sido lavados por la misma sangre, pertenecemos a la misma familia de la fe y eso es motivo para darle gracias a Dios. Así que Pablo, en estos versículos del 4 al 5 de su primera carta a los Corintios, él le da gracias a Dios por la obra transformadora del evangelio de la cruz en la vida de aquellos creyentes que estaban en la ciudad de Corinto. Está lleno de gratitud, es un hombre agradecido porque Dios llamó a los corintios para que se apartaran de ese ambiente inmoral e idólatra que predominaba en la ciudad de Corinto, y un gran número de ellos había aceptado la predicación de Pablo, que había pasado 1 año y medio fundando la iglesia en Corinto con la ayuda se me fue el nombre, del matrimonio de Sila, de Priscila y Aquila. Fueron sus ayudantes en el establecimiento de la iglesia. Así que hoy queremos brevemente aprovechar este tiempo, esta hora aproximadamente que estamos conectados con ustedes allí en sus casas y nosotros también de alguna forma cómodamente hablando en este particular. Queremos aprovechar este diálogo bíblico para hacer un análisis bien sencillo, pastor, de este agradecimiento que el apóstol Pablo expresa, pero que es un ejemplo digno de valorar y yo diría hasta de imitar o seguir a la hora de formar nuestro carácter cristiano y de ser, mejor dicho, de cultivar un corazón agradecido. Hay 3 motivos principales que Pablo señala en estos versículos que van del 4 al 9 y queremos valorarlo en esta hora. Sí, pastor, y me llama la atención porque usted decía algo muy cierto. Las cartas que Pablo escribe, lo escribe a una iglesia con diferentes dificultades, con diferentes formas incluso de pensamiento, con diferentes situaciones que se presentaban dentro de ellas mismas. Y realmente cuando uno mira
y se da cuenta que aún así Pablo, que Dios lo usó para establecer muchas de estas iglesias, siempre estuvo agradecido a Dios por ellos, Amén. por la obra, ¿verdad? Por lo que Dios estaba haciendo y había hecho en medio de su pueblo. Y fue un hombre con una actitud de agradecimiento, pero que también tenía junto con el agradecimiento el gozo. Y vemos como Pablo habla de estar siempre gozoso, aún en medio de dificultades. Fue un hombre que primó en él la alegría, el gozo de servir al Señor. Y me llama la atención porque el primer aspecto que usted toca en este estudio, en esta carta, por los cuales Pablo estaba agradecido por ellos. Él dice, en primer lugar, estaba agradecido por la gracia de Dios derramada sobre ellos. Y dice el verso 4 de Primera de Corintios, el capítulo 1, verso 4, dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Y es decir, este verso es una oración. Amén. Pablo está clamando, está orando y le está diciendo, yo he dado y doy siempre, siempre estoy dando gracias a Dios por el amor de Dios y por la gracia que Dios ha derramado en el corazón de ustedes. Ellos se convirtieron en un recipiente de la gracia de Dios, por medio de la cual habían alcanzado la salvación de sus almas. Y es una de las primeras cosas por las cuales Pablo está dando gracias a Dios, por la salvación del alma de los corintios, pese a que tenían muchas dificultades. Es solo en Jesús que está la gracia, está conferida por Dios. Y realmente Pablo, agradecido a Dios, ora y le da gracias a Dios porque el Señor había tocado sus corazones, había obrado en su vida. Los corintios llegaron a ser abundantemente prósperos en dones espirituales, porque el Dios de toda gracia los quiso bendecir. Amén. Algo que abundaba en esta iglesia tan carismática, y Pablo les dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en Cristo, entre paréntesis, en toda palabra y en toda ciencia. Es decir que pese a que los corintios había muchísimas situaciones que resolver, a las cuales Pablo hace un llamado de atención, y no es el tema central de esta noche, pero aún así Pablo está dando gracias a Dios porque el Señor había obrado en ellos. Había obrado, y la evidencia era los dones que se habían manifestado en la vida de los corintios. Y precisamente ahí es donde radica el valor de mirar la acción de gracia de este hombre, porque esta carta él la escribe para responder a ciertas inquietudes que le habían algunos hermanos escrito, le habían enviado algunas preguntas en cuanto al tema de resurrección. También se le había informado de ciertas secciones que se estaba viendo allí en la iglesia. Visiones dentro de ellos mismos. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Y él escribe para corregir estas situaciones y responder otras inquietudes y dar orientación. Y en medio de toda esa situación que él está consciente que está ocurriendo, él comienza con una palabra de acción de gracia. Amén. No comienza dando palo. No, ni comienza quejándose, en lo absoluto. Comienza dándole gracias a Dios por ello. Y a pesar de que están llenos de defectos y de situaciones internas como congregación, él dice, ustedes fueron llamados a ser santos, ustedes han sido salvos por la gracia de Dios en Jesucristo, ustedes han experimentado el poder transformador del Señor, de esa gracia que transforma, y además de eso, para más, el Señor les ha dado dones espirituales en su gracia. ¿Y Dios le había dado esa capacidad? Esa capacidad de saber expresar bien la verdad del evangelio. Correcto. Y de ser una representación de Dios en medio de este mundo, ¿verdad? Así es. Los trata como lo que son, como embajadores del reino de Dios. No son perfectos, pero ustedes representan a Dios. Tal vez no reúnan todos los requisitos, pero ustedes representan los intereses de Dios en una ciudad corrupta, en una ciudad que al punto de que cualquier tipo de depravación se le llamaba corinticiar. Corintiar. Ajá.
De tal forma que era una ciudad sumamente corrupta y sin embargo dice, Dios le ha dado la gracia de poder expresar esa palabra, esa verdad del evangelio. Y qué hermoso cuando Pablo le dice que el Señor los ha enriquecido en todas las cosas, Amén. ¿verdad? Es decir, que Dios había obrado en ellos no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte material. Y es Amén. algo que sucede, nadie se empobrece por convertirse en cristiano. Espiritualmente hablando, el evangelio es ganancia Amén. completamente para la vida de las personas que lo reciben. Yo siempre le digo a la gente, mira, yo solamente estoy agradecido por la obra que Dios ha hecho en mi vida. Y lo único que hace el evangelio en la vida de la persona es bien. Eso es Para cierto. nada hace mal. Todo lo que trae el evangelio, la vida de las personas, es bueno. Y es innegable, además, que el poder del evangelio también libera a las personas en el orden económico, en el orden material. El Señor hace una obra. Nosotros creemos en un Dios que prospera. No Amén. creemos en la doctrina de la prosperidad, que yo siempre digo que es una exageración o es cuando uno hace más énfasis en una parte de la obra de Dios en la vida de alguien, pues caer en el error. Pero realmente la Biblia nos habla de un Dios que prospera en medio de las circunstancias donde nosotros podamos vivir, en las cuales podamos estar, experimentamos la gracia y la prosperidad de Dios. Amén. Bueno, cuando el apóstol Juan ora por Gallo, ese líder cristiano del primer siglo, dice, yo le pido al Señor que tú prosperes en todo, así como prospera tu alma. Y Amén. nosotros, como tú bien dices, creemos que Dios cuando transforma y bendice a una persona, no solo lo bendice en el orden espiritual, sino también en el orden material y en el orden financiero. Y prosperidad de nuestra perspectiva es tener éxito en la vida en todas las áreas nuestras. Amén. En Y todas las cuando a áreas. Dios le damos el control, Dios se encarga de ayudarnos en todos los sentidos. En todo. Nos da la capacidad de administrarnos, nos da la capacidad nos da el dominio propio Así para es. no ceder a todas las ofertas. Es algo que Dios hace en el corazón del creyente. Y por consecuente, pues por consecuencia, pues trae prosperidad. Así Dios es. trae prosperidad en todas las áreas. Y no quiere decir que no pasamos por momentos difíciles, por momentos de crisis como seres humanos, pero en medio de todo eso, Dios siempre nos saca adelante. Y esto confirma el poder transformador de la predicación del evangelio en la vida de muchos en Corintios. Amén. Confirma también que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, mediante el cual habían conocido la gracia inmerecida de Dios. Es decir, que ellos experimentaron esto, Y ellos algo que no merecían. no merecían, y ellos eran la evidencia que de verdad el Señor cambia y transforma. Y Amén. más adelante, en el transcurso de la carta, Pablo dice, muchos de ustedes no son ricos, muchos de ustedes no son gente de poseer muchas cosas, pero sin embargo, ustedes son ricos en Cristo. Tienen un Amén. mensaje que transforma, una palabra poderosa que cambia. Así que él eleva una acción de gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque ustedes escucharon el evangelio y ustedes han experimentado que la gracia de Dios transforma, cambia y regenera y los saca de las tinieblas a la luz, y son la evidencia de ese poder transformador del Señor. Eh, Amén. es algo interesante realmente y un motivo para darle gracias a Dios. Al mismo tiempo de que Pablo le está dando gracias al Señor, yo creo que esta carta despierta en los corintios también ese deseo de ser agradecidos. Amén. Es algo que, que nosotros experimentamos también Amén. en el Eso es transcurso del vivir con Cristo, de nuestra vida. Experimentamos esa gratitud por los cuales siempre tenemos que darle gracias a Dios. Y Pablo ahora está satisfecho de que lo que él les aseguró en Cristo podía ser, por ello se había hecho realidad. Cuando en Primera de Corintios 1:6 dice Pablo, cuando les dije de que Cristo se ha plasmado en realidad en ustedes. Es decir, que
le estaba diciendo, ustedes son la evidencia de esta realidad, de lo que el Señor puede hacer. Las vidas cambiadas de los creyentes en Corintio eran un testimonio vivo del poder de la gracia salvadora de Dios en la cual fueron transformados. Y en su segunda carta, Pablo les recuerda que la mejor recomendación que puede hacer de él y de su ministerio era ellos mismos. Es Así la es, recomendación que Pablo da, es la credencial que Pablo presenta. En así es. 2 Corintios 3:2, Pablo dice, cualquiera que vea los cambios que se han operado en el corazón de ustedes, sabrán evaluar la buena obra que hemos realizado entre ustedes. Cuando Pablo dice, ustedes son mis credenciales, ustedes son las cartas que yo presento de que yo he sido llamado como apóstol al ministerio. Esas son las credenciales, porque Pablo fue un hombre cuestionado, sabemos, por Claro. mucho, porque no estaba entre los 12 apóstoles, fue alguien que fue llamado después, alguien que fue perseguidor de la iglesia. Sin embargo, Pablo está diciendo, yo tengo una evidencia, mi evidencia que he sido llamado al ministerio del pastorado y del apostolado, son ustedes como iglesia que Ustedes han son mis cartas. experimentado la transformación. En su segunda carta, en la segunda carta que él escribe a los Corintios, él tiene que defender su ministerio porque varios falsos apóstoles estaban cuestionando el ministerio apostólico de Pablo. Y entonces parece que algunos corintios que habían conocido a Pablo cuando él fundó la iglesia y habían visto todo el Claro, trabajo que Pablo pasó para fundar la iglesia corintia, porque predicaba el evangelio y trabajaba con sus propias manos para ganar su sustento. No era una iglesia que le sostenía. Él hacía tiendas para ganarse la plata. Y dice, qué pena que esa gente que se han filtrado dentro de la iglesia ahora estén cuestionando el ministerio apostólico que Cristo me ha dado, pero yo no le voy a buscar ninguna carta de recomendación. Yo no voy a buscar ningún concilio para que me haga una carta. Mire, las cartas de mi recomendación son ustedes, las vidas transformadas de ustedes, cómo el poder de la gracia de Dios los ha cambiado, los ha transformado, los ha cambiado. Y eso es motivo en su primera carta para darle gracias a Dios por el cambio que el Espíritu Santo había operado en la vida de aquellos creyentes de la iglesia de Corinto. Y Dios no lo había dejado en vergüenza. Él les había dicho, cuando ustedes conozcan a Cristo, sus vidas van a ser transformadas. amén. Y es el mensaje que predicamos, pastor. Ese es el mensaje que no podemos dejar de predicar. Es el mensaje que no debemos dejar de anunciar. Lo que dice Pablo en su carta a los romanos: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a las almas, a los judíos y a los griegos, a cualquiera que acepte el mensaje del evangelio. Ese mensaje transforma, cambia, regenera. Y dice Pablo, yo llegué a ustedes diciéndole que si se convertían de los ídolos a Cristo, yo llegué a ustedes diciéndole que si se aceptaban a Jesús, sus vidas iban a ser transformadas. Y Dios no me ha dejado en vergüenza. Sus Amén. vidas han sido cambiadas. Y hay un punto, pastor, que no quisiera dejar pasar por alto. Y es que Pablo está echando gasolina a su alma. Porque si hay algo, si hay algo que a la vida de un pastor, a la vida de un ministro le anima, es ver cómo es usado como instrumento por Dios y cómo las personas son transformadas. Cuando usted ve a alguien que llega a la iglesia, yo me imagino cuántos testimonios usted tendrá, pastor, de gente que ha llegado a la iglesia con los matrimonios rotos, con sus vidas deshechas, en el alcoholismo, en situaciones de desesperanza, y cómo Dios lo ha usado, lo usa uno en algún momento determinado como un simple instrumento de Dios, pero uno se regocija y da gracias a Dios porque uno dice, wow, cómo Dios ha transformado la vida de esta persona, cómo Dios ha obrado en la vida de esta persona. Y es un motivo, es algo que motiva a un ministro del evangelio para darle gracias a Dios. No cabe duda. Yo recuerdo la primera iglesia que nosotros pastoreamos en Cuba, en la zona campesina del Carmen. Cuando llegamos allá, había un señor que había pasado varias veces al altar a arrepentirse, pero estaba alcoholizado. Llegamos nosotros en un culto evangelístico un domingo en la noche, el hombre nos visita y pasó al altar a recibir al Señor.
Y los hermanos al otro día me dicen algunos hermanos, no tenga, no tenga, Mucha esperanza. no se crea que él va a ser cambiado. Y hermano querido, Alicio, para mí, así se llama el hermano, fue una de las de las evidencias más grandes de que Dios me había llevado a aquel lugar. Ese hombre, Pastor Alexis, se transformó, dejó el alcohol, dejó el cigarro, miembro de la iglesia, compositor, un músico, 5 de la Wow. mañana, me pidió una llave, yo quiero una llave para ir al templo a orar. Un hombre que ha sido un testimonio en aquel barrio de apenas unas 300 personas, que dormía muchas veces en una cuneta borracho, que había que agarrarlo, traerlo, llevarlo. Aquello fue Un Pablo testimonio. está diciendo. Es lo Así que es. Pablo está diciendo. Yo tengo que darle gracias a Dios en ver la vida de ustedes transformada, porque eso, como decías, anima mi vida en que tengo que seguir predicando el evangelio, Amén. porque lo que yo estoy anunciando verdaderamente transforma. No solamente me transformó a mí, que era un religioso empedernido, legalista y perseguidor de la iglesia, sino que los ha transformado ustedes, han venido de un extracto social realmente denigrante. Yo he Así visto es. Dios los ha cambiado. Me cambió a mí, que era un religioso extremista, pero los ha cambiado a usted, que eran unos hombres y unas mujeres depravadas. Porque dice, muchos de ustedes, y esa palabra está fuerte, muchos de ustedes eran ladrones, borrachos, homosexuales, esto y aquello, y cita una lista de cosas ahí. Dice, eso eran antes, pero ahora en Cristo son nueva criatura. Y se regocija. ¿Cómo no darle gracias a Dios al ver cómo la gracia de Dios había alcanzado a aquella iglesia, había Amén. alcanzado a aquellos creyentes y los había transformado de una manera tremenda? Porque hay una realidad, pastor, hay una realidad. La crisis que podamos atravesar como iglesia, como creyente, eso no invalida el poder transformador de Dios, y que los dones espirituales el Señor nos los dé como recursos para llevar adelante su Así obra. es. Y que los problemas, pastor, que ellos tenían, que ellos estaban experimentando, las situaciones que dentro de la misma iglesia estaban experimentando como una iglesia, porque tenemos que verlo en perspectiva. Es una iglesia inmadura, una iglesia naciente, una iglesia, yo diría, bebé, joven, que Bueno, comienza. y sacamos la cuenta, 1 año y medio fundando la iglesia. Después Pablo pasa a Éfeso a fundar la iglesia en Éfeso por unos 3 años. Así que la iglesia no pasaría de unos 5 años. Era una Exacto. bebé, una iglesia bebé. Los problemas que esta iglesia estaba experimentando no eran nada comparado de donde Dios los había sacado a ellos. Amén. Es una realidad. Entonces, la gracia de Dios es un motivo más que Amén. suficiente para que los que nos están viendo y nosotros le demos gracias al Señor. Amén. Porque la Todo gracia el de Dios nos tiempo. ha alcanzado, nos ha favorecido, una gracia inmerecida. Es precisamente lo que esa palabra en el orden teológico significa: favor no merecido. Y es motivo para levantarnos todos los días y darle gracias al Señor. Todos los días. Gracia nos ha alcanzado, nos ha transformado, nos ha bendecido, nos ha dado la posibilidad, bajo su gracia, de conocer la verdad. Por eso yo le escribía a ciertos hermanos, le decía, siempre hay un motivo para darle gracia, y mucho más el cristiano, que la gracia del Señor nos ha alcanzado y por su gracia hemos sido transformados. Transformados. Correcto. Pero bueno, hay otros dos motivos más, porque el tiempo se nos ha ido avanzando, y gracias a Dios por todo. Vuelvo y repito, todos los hermanos que están conectados con nosotros, muchísimos hermanos están conectados no solamente de la iglesia misionera, sino de otras iglesias, incluso de otros países. Así que gracias a Dios por todos ellos. Y Amén. continuamos con la necesidad de ser agradecidos. Otro de los motivos por los cuales Pablo le da gracias a Dios en su oración, y algo que me encanta, que no puedo pasar por alto, es que Pablo oraba por las iglesias, y oraba no quejándose, a pesar de las situaciones que él sabía que existían. Oraba dándole gracias a Dios, porque el Señor de toda gracia, a pesar de los defectos, les alcanzaba y les Amén. bendice. Y aquí algo importante. Pablo le da gracias a Dios por los dones espirituales con que ha capacitado a la iglesia de Corinto. Pablo le expresa al Señor su agradecimiento porque, como resultado de ese poder transformador
del evangelio en la vida de estos creyentes, los cristianos de Corintios también habían sido bendecidos con dones espirituales. Es la razón por la que en 1 Corintios capítulo 1 versículo 7, en esta versión de Palabra de Dios para Todos, dice: tienen todos los dones de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, dice Pablo, no solo la gracia de Dios los alcanzó y los ha transformado, sino que Dios en su gracia les ha dado dones espirituales. Amén. No hay otra carta de Pablo en la que nosotros veamos una iglesia en la que se manifiesten tanto los dones del Espíritu Santo. Y ya estuvimos hablando de eso en una sesión. Sí, pero pastor, sabe, me llama la atención porque aunque el tema de hoy, repito, es ser agradecido, no quería dejar pasar por alto este verso, porque este es uno de los versos, pastor, clave para nosotros los que no creemos en el cesacionismo. Así es. Los que creen en el cesacionismo creen que los dones fueron para ese tiempo, para una situación X, pero sin embargo, cuando Pablo escribe esta iglesia, dice, tienen todos los dones de Dios mientras esperan el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que le estaba garantizando de que los dones que habían recibido y que la iglesia había recibido era hasta la venida de Cristo. Oh, gloria a Dios. Gloria al Señor. No, es algo realmente impresionante cuando nosotros leemos estos primeros versículos de la primera carta de Pablo, capítulo 1, versículo 4 en adelante, en el que él significa este detalle. Y la palabra cesacionismo, para aquellos que tal vez no estén muy relacionados con este término teológico, significa que hay un sector dentro de las iglesias evangélicas que creen que ya cuando se terminó la era apostólica en el primer siglo, cesaron los dones espirituales. Nosotros creemos que los dones espirituales y los ministerios que Dios a través de Cristo da a la iglesia es para edificar la iglesia. Y la iglesia se estará edificando hasta que Cristo venga. Y es Cada lo que Pablo dice aquí. cristiano necesita dones y ministerios del Espíritu. Es una realidad y me encanta. Vuelvo a ratificar lo que el pastor Sánchez significaba. Tienen todos los dones de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El regreso del Señor. Es decir, que desde esta perspectiva ya Pablo como que decía, ya Cristo está al venir, y cuando le escribe a los tesalonicenses de igual manera, aunque le da ciertas señales en ese sentido. Es decir, el Señor no solo había rescatado a estos creyentes del pecado y los había transformado y los había traído a formar parte de la familia de la fe, sino que confirmó su salvación añadiendo dones espirituales por medio de los cuales ellos debían servir a Dios y edificar la iglesia hasta el regreso del Señor. Regreso, el retorno del Señor. Es algo, es un motivo más por el cual nosotros los creyentes como iglesia tenemos que estar agradecidos. Porque yo siempre digo que los dones son como herramienta que el Señor nos da para diferentes circunstancias que podamos atravesar como iglesia o en medio estableciendo el reino de Dios. Yo recuerdo una vez que les hablaba a los hermanos, es como el mecánico. El mecánico no va a usar una llave 14 para un tornillo que es 12. Va a usar la llave que necesita específica para un momento determinado y por eso a veces decimos, bueno, pero es que estos dones no se están manifestando ahora en nuestra iglesia como esto o como aquello. Pero quiero decirte que los dones, la experiencia vivida a través de los siglos de la iglesia es que los dones se han manifestado de acuerdo a la situación y circunstancias que está atravesando la iglesia. Si necesita que se manifieste el don de ciencia, don de conocimiento, pues en ese momento el Señor se va a manifestar y los dones se van a manifestar para edificación de la iglesia. Por ende, debemos estar agradecidos a Dios porque tenemos la seguridad de que los dones del Espíritu están operando en la vida de la iglesia. Cuando se necesita hacer milagro, el Señor derrama el don de milagro en abundancia. Y yo recuerdo haber leído algo, pastor, sobre Martín Lutero. Él decía que los dones se manifiestan con más preponderancia cuando mucha gente incrédula
pone en duda el evangelio. Y es cuando Dios dice, espérate, tú estás poniendo en duda el evangelio, aquí estoy yo. Y se manifiestan dones de milagro a través de la historia. Bueno, en Cuba lo vivimos en una época donde veíamos milagros por doquier y la iglesia experimentando la gracia y la manifestación gloriosa de Dios, estableciéndose el reino de Dios en medio nuestro. Y yo creo que en estos tiempos uno de los dones que más se están manifestando dentro del pueblo de Dios es el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu, Palabra de que son sabiduría. dones que están al nivel, no hay uno mayor que otro, por el cual nosotros como iglesia, pastor, tenemos que estar agradecidos, Amén, porque amén. los dones están en la vida de la iglesia y en la vida del creyente. Claro que sí. Y otra de las, sí, Dime, sí, sigue. no, habla que no te dejo hablar. No, algo importante, además de lo que estabas hablando, es que los dones espirituales no se ganan por méritos humanos. Amén. Son regalos de Dios que aseguran que Cristo, por medio de su muerte y resurrección, derrotó a Satanás, rescatando a los cautivos y dándoles dones para la edificación de su iglesia. Son regalos de Dios que Dios da. Si nosotros miramos las situaciones que habían dentro de la iglesia de los Corintios, debería ser la iglesia menos carismática. Sin embargo, había profecía, había lengua, había palabra de ciencia, Así había es. palabra de sabiduría, había interpretación de lengua, porque son regalos de Dios y que Dios en su gracia le da a la iglesia como herramientas, como instrumentos para edificar a su pueblo. Así que algo importante que tenemos que acotar aquí rápidamente, porque no es el tema, los dones espirituales no pueden usarse como nos dé a nosotros la gana, aunque la palabra suene un poquito vulgar, como nosotros querramos, sino como Dios manda, de la manera en como Dios nos enseña en su palabra, porque los dones espirituales no es para nuestro provecho personal o para nuestro prestigio personal o para que la gente nos aplauda o para que la gente nos dé vítores y títulos y reconocimiento. Los dones espirituales son para glorificar a Dios y para el bien de los demás, Amén. para edificar su iglesia, para establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres. Y nosotros sabemos las situaciones internas que habían dentro de la iglesia de Corintio y que Pablo, precisamente en esta primera carta, a partir del capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, él da instrucciones precisas para el buen uso de los dones espirituales. Amén. Corrige ciertos desmanes en este sentido que había creado conflictos en el culto público durante la iglesia se reunía y él por lo tanto da precisos consejos para el buen uso de los dones del Espíritu. Sobre todo los dones del Espíritu hay que ejercerlos en amor. Es la razón por la que él escribe el capítulo 13 en su primera carta a los Corintios. De tal forma que él les recuerda a esta iglesia en esta carta que estos dones espirituales son para, vuelvo y repito, edificar la iglesia y deben ministrarse bajo el amor honesto y sincero. No hay lugar para la competencia, no hay lugar para celos, no hay lugar para rivalidades, no hay lugar para creer que somos mejores que los demás. Hay que aprender a complementarse y a disfrutar lo que Dios les ha dado, porque finalmente cuando nosotros valoramos la analogía que usa el propio apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios, la analogía que usa del cuerpo para ilustrarnos lo que es la iglesia, nos hace ver que nos necesitamos, que nos tenemos que complementar. Tenemos dos manos, tenemos dos pies, dos orejas, dos ojos, tenemos diferentes miembros y todos somos necesarios. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un ministerio. Hay tantos dones y ministerios como necesidad tiene la iglesia, porque así lo ha previsto Dios desde el principio. Así que en este sentido, Pablo está agradecido de parte de Dios. ¿Cómo no agradecerle a Dios que a pesar de que él conoce las situaciones internas dentro de la iglesia de Corintios, Dios le ha bendecido con dones espirituales? Y él le dice, tengo que reconocer que verdaderamente la gracia de Dios ha sido derramada en ustedes. No solo han sido transformados, sino han sido enriquecidos con dones espirituales y Dios les ha bendecido de una manera
especial. Así Insisto, que, pastor, y qué paralelo está esto con la salvación, ¿verdad? Que correcto. la salvación, estamos agradecidos al Señor por la salvación de nuestras almas, porque no merecíamos la salvación. No ganamos la salvación por cosas que hicimos, por obras humanas, por cosas que guardamos, para nada. Es un regalo de Dios. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, le dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. De Dios. No es por obra para que nadie se gloree, ¿verdad? Lo mismo sucede con los dones, que es un paquete ligado a la salvación. Porque los Corintios, una iglesia que llevaba unos 4 años, 5 años, era una iglesia que los dones se habían manifestado en ellos y por los cuales no merecían humanamente, porque no eran personas que guardaban la ley ni tenían ciertos requisitos como Pablo los tuvo. Sin embargo, la gracia de Dios se manifestó en ellos a través de Amén. los dones. Amén. Y los dones espirituales que Dios otorga a la iglesia son un motivo más que suficiente para Amén. vivir agradecidos del Señor. Te Amén. levantas en la mañana, le das gracias a Dios por la gracia de Dios que te ha alcanzado a ti y me ha alcanzado a mí, porque Amén. estás conectado con nosotros, pero también te levantas en la mañana y le das gracias a Dios por las capacidades que Dios te ha dado, Así dones, es. talentos, ministerios, que el Señor te ha puesto en tus manos y en las mías para que ministremos la verdad de Dios y seamos instrumentos para su gloria y su honra. De tal forma que Pablo dice, estoy siempre orando por ustedes, y siempre que oro por ustedes le doy gracias a Dios al ver el poder transformador de la gracia de Dios en sus vidas y al ver cómo este Dios de gracia les ha llenado con Amén. dones, con los dones. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Al cristiano, pastor, siempre tiene motivo para darle gracias a Dios. Siempre. Siempre. No importa. No está enmarcado en una época del año. No, no hay que esperar un cuarto jueves del mes de noviembre para sentarse a la mesa junto con la familia y decir gracias. Creo que en cualquier fin de semana, en cualquier momento, sin importar la circunstancia por la que estemos atravesando, démosle gracias a Dios. Claro, esto suena muy religioso, esto suena muy fácil. Y tal vez algunos de los que están conectados con nosotros dirá, porque usted no sabe por lo que yo estoy pasando, porque usted no ha calculado las circunstancias por las que yo estoy atravesando. Usted no conoce la crisis que tengo en mi casa, en mi hogar, mi familia, con mi matrimonio, mis hijos. Usted no sabe la situación económica que tengo. Si usted estuviera, tal vez no se sentiría así. Yo recuerdo que cantábamos un coro, tal vez te acuerdes del que decía, alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando todo marcha viento en popa y a toda vela, como dicen los navegantes, es Qué excelente. bueno. Pero decía el hipnólogo, pero yo le alabo En en medio del quebranto, y ese Cristo Cristo Santo se se glorifica. glorifica dentro de mí. Cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, está en una cárcel romana, esperando sentencia de muerte. Sin embargo, le dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea. Cualquiera que sea mi situación. Es realmente así. El Señor Jesucristo modeló una vida de gratitud. Delante de la tumba de Lázaro, dio la primera palabra que dio fue, gracias Padre por Gracias. haberme oído. Es decir, agradeció a Dios porque sabía que no lo iba a dejar en vergüenza en medio de aquel momento tan difícil que tenía a un muerto de 4 días, pero sabía que el Padre que siempre escucha no lo dejaría en vergüenza y Lázaro resucitaría. Yo sé que es difícil, no estoy hablando de que sea fácil. Yo sé que no es nada fácil, y vuelvo, repito esta expresión, que en momentos de crisis nosotros demos gracias a Dios. Amén. Pero no significa que sea imposible. Con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del Señor, yo creo que sí podemos cultivar esa vida de gratitud. Pablo no tenía los mejores motivos para dar gracias a Dios por la iglesia de los Corintios. Eran quejas, eran divisiones, eran cuestiones que denigraban su ministerio. Había gastado 1 año y medio de su vida y ministerio en aquella ciudad, fundando aquella congregación, aquella iglesia, y ahora tiene que escribir esta carta para corregir situaciones que de veras dan al traste con una iglesia inmadura
y carnal, pero sin embargo, él dice, no voy a permitir que esta circunstancia me roben el gozo de darle gracias a Dios. Y nublen todo lo que Dios ha hecho en ustedes. Así es, porque no importa todo lo que esté ocurriendo, Dios sigue siendo fiel y su gracia sigue transformando. Y ese es el tercer punto para cerrar el tema. Así es. Una de las razones por las que Pablo da gracias a Dios es por la fidelidad de Dios. Ese es otro motivo de agradecimiento que Pablo manifiesta, y realmente es algo que debe ser también un motivo en nosotros para darle gracias a Dios. Amén. Porque Pablo está esperando ver el final dichoso de aquellos corintios por la fidelidad de Dios, porque Dios va a cumplir sus promesas en ellos. Y hay una palabra, Primera de Corintios, capítulo 1, verso del 8 al 9, donde Pablo patentiza esta verdad. Él dice, Él los mantendrá firme hasta el final, para Amén. que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y lo ha invitado a que Él tenga comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es decir, que habla de la fidelidad de Dios. Y si hay algo, exacto, si hay algo que nosotros los creyentes experimentamos a través de todos los años que le conocemos, es su fidelidad. Amén. El que Dios siempre ha sido fiel. Y Pablo tenía la seguridad de que los creyentes de Corinto tenían la garantía de que serían considerados libres de toda culpa cuando Jesucristo volviera. Es decir, sean irreprensibles. ¿Qué significa? Personas a las que nadie puede acusar o encausar en los tribunales. Es decir, que Pablo le está diciendo, yo confío en que cuando Cristo regrese por ustedes, Él los va a encontrar irreprensibles, sin culpa. Amén. Tremendo. Así. Qué confianza. Él habla de ese tema partiendo de la fidelidad de Dios. Por eso, cuando escribe su carta a los romanos, él dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, Pablo le está diciendo, le doy gracias a Dios porque yo sé que este Dios fiel, que es fiel a sus pactos y a su palabra, cuando Él regrese, ustedes pueden tener la seguridad de que el Señor los va a declarar totalmente libres y no va a haber nadie que pueda acusarlos delante de su presencia, porque su gracia les ha alcanzado y han sido transformados. Su salvación ha sido ratificada por la gracia de Dios y los dones espirituales, y además en la fidelidad de Dios ustedes van a ser premiados en la eternidad. Amén. Así que la confianza de Pablo en la aprobación final de los creyentes corintios está basada en la fidelidad de Dios, que los llamó en su gracia a tener comunión permanente con su Hijo Jesucristo, no porque se lo hubieran ganado, sino por la fidelidad de Dios. Hay algo que a mí me ministra y ahora lo traigo a colación en este momento, pastor. Cuando el rey David escribe el Salmo 27 y habla de esa preciosa oración, Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová, ¿de quién temeré? ¿Quién temeré? Él hace una oración y él no apela a sus títulos, él no apela a su cargo, él no apela a que es el rey, él no apela a que tiene un ejército de miles de hombres. Él dice, yo estoy aquí orando por tu gracia, por tu misericordia. Estoy apelando a esa fidelidad tuya. Estoy apelando a tu carácter. Y es lo que Pablo está significándole a ellos. Ustedes pueden estar convencidos de que no van a ser avergonzados delante de Dios, porque este Dios fiel ha manifestado su gracia por medio de Jesucristo, y ustedes han tenido el privilegio de tener comunión permanente con Jesucristo, el Hijo del Dios Padre. Así que tengan esa esperanza, tengan esa motivación, esa seguridad, y él entonces da gracias a Dios por la fidelidad de Dios. Pablo creía, y así lo enseñaba, que cuando llegara el juicio final, el juicio de los cristianos, los creyentes de Corintio, estas personas que estaban en Cristo,
podrían presentarse sin miedo ante la presencia de Dios porque no estaría vestido con sus propios méritos, sino con los méritos de Cristo, de tal manera que nadie podría echarle en cara absolutamente nada. No porque tú fuiste, no porque tú hiciste, como ocurre ahora. Ahora hay creyentes que pasan por ese proceso y amigos que fueron amigos de la calle le dicen, pero tú en la iglesia, ¿y qué tú haces ahora en la iglesia? Y después que tú hiciste tanto, y después que, dice Pablo, yo le doy gracias a Dios porque este Dios de gracia que les ha rescatado, les ha perdonado, él les ha llenado de su gracia y de su amor. Y no están vestidos con sus méritos propios, sino con los méritos de Cristo, porque es precioso saber que en la justificación nosotros somos aceptados en la familia de la fe a través de los méritos de Cristo que nos son impuestos. Amén. Y somos librados de la culpa. No solamente somos perdonados, sino librados de la culpa, y el Señor nos absuelve totalmente. Y Pablo dice, le doy gracias a Dios porque esa fidelidad de Dios hacia ustedes se va a manifestar y se seguirá manifestando. Y está apelando al carácter de Dios, a cómo Dios obra en la vida del creyente, porque yo creo que Pablo hace énfasis, al igual que lo hace David en sus salmos, cuando dice, Él no nos paga conforme a nuestras rebeliones, ¿verdad? Había experimentado la misericordia de Dios a tal punto que dice, nuevas son tus misericordias cada mañana. Y así como David habla sobre esto, Pablo le hace un énfasis a los corintios que tal vez, yo me imagino, muchos de ellos se sentían condenados, se sentían que habían fallado y como no conocían todavía, no habían madurado el carácter de Cristo, cómo Dios obra en el creyente, pues algunos se sentían culpables eternamente. Y Pablo hace un énfasis en la gracia, en la misericordia, en el amor de Dios, que es la manera en que Dios obra con nosotros, trata con nuestras vidas, olvidando los pecados cometidos y haciendo de nosotros una vida nueva. Esto no es una licencia, como yo siempre enseño, para pecar. Todo lo contrario, la actitud de un hijo de Dios al conocer que tiene un Padre amoroso, un Padre misericordioso, es esforzarse por no fallarle. Amén, amén. Es algo importante que en esta oración de acción de gracia que Pablo eleva a Dios por los corintios, porque es importante señalar, pastor, que Pablo no le está dando gracias a Dios por las divisiones que hay dentro de la iglesia, por los conflictos. No. Le está dando gracias a Dios porque a pesar de todo eso que ocurre, la gracia de Dios los ha alcanzado. Y Dios en su gracia le ha llenado con dones espirituales. Y además en su fidelidad los va a mantener firme. Les va a ayudar en medio de sus debilidades para que ellos permanezcan así como Dios ha dado la bendición de tener comunión con Cristo. Pablo le da gracias a Dios porque Dios en su fidelidad les va a dar la fuerza y la capacidad para que ellos permanezcan firmes hasta el día en que Cristo se manifieste. Y esa ayuda la tenemos nosotros, la tienes tú, la tengo yo, la tenemos todos aquellos que están conectados con nosotros ahora, que han conocido al Señor y que tal vez han pasado por situaciones duras, adversas, difíciles. Sin embargo, han visto cómo Dios les ha fortalecido en momentos de crisis y hemos salido adelante. Así que Pablo le da gracias a Dios realmente porque ve cómo la fidelidad de Dios va a hacer realidad todos los pactos con aquellos cristianos. El Dios fiel que hizo posible que ellos, viniendo de diferentes partes de la sociedad corintia, fueran llamados a tener comunión con Cristo. Y eso es un motivo grande para darle gracias a Dios. El saber que por la gracia del Señor en Jesús, nosotros tenemos comunión con el Señor, tenemos una relación filial, tenemos una relación de amigo, de oveja a pastor, tenemos una relación de siervo a Señor, tenemos una relación de representar los intereses de Cristo aquí en la tierra y que formamos hijos parte de ser promotores del reino de Cristo. Así que Pablo dice, el Dios fiel que les hizo a ustedes posible, sin importar de dónde vinieran,
tener comunión con el Señor y a formar parte de la familia de Dios, Él los va a mantener firmes para que Aleluya. disfruten de esa comunión eterna con Jesucristo. Qué Eh, palabra de ánimo en medio de tantas situaciones dentro de esta iglesia. Así es una palabra de fortaleza espiritual, Amén. saber que la gracia de Dios nos alcanza. Después, nosotros cuando miramos la primera carta del apóstol Juan, encontramos una palabra también de ánimo cuando él dice, si alguno de vosotros hubiere cometido algún pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. De tal forma que la gracia de Dios nos alcanza, su amor se manifiesta aun cuando nosotros cometemos errores, Dios nos restaura, nos da una oportunidad de restauración y de renovación y de sanidad y de restablecimiento. De tal forma que más que motivo, hay más que motivos para darle Por gracias a cual estar agradecido. por estar agradecido. Es una necesidad de estar agradecido, hermano, que estás en sintonía con nosotros. Me parece que estamos en la radio, que estás conectado con nosotros. Te quiero dejar dicho y te queremos dejar dicho que la gratitud es una necesidad del Amén. alma, del espíritu. Forma parte de nuestro carácter cristiano, de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestro compromiso con Dios. Pablo le da gracias a Dios por la manera en cómo Dios se había manifestado a esta iglesia. Su gracia les había alcanzado y habían sido transformados. Además, este Dios de gracia les había capacitado con dones y ministerios. Le había dado dones y ministerios para que edificasen la iglesia. Y aún, dice, doy gracias a Dios porque yo sé que en la fidelidad, ese Dios fiel, ese eterno Dios, les va a mantener firmes para que ustedes disfruten la comunión que tienen con Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Creo que es una motivación para los cristianos de este tiempo. Saber que el agradecimiento a Dios debe estar presente en nuestras oraciones. Algo que nos enseña Pablo. Siempre le doy gracias a Dios por ustedes. Eso implica que le estaba orando por ellos. Y le da gracias a Dios porque su gracia, la gracia del Señor nos alcanzó a nosotros, igual que alcanzó a los corintios, nos alcanzó a nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo recuerdo que antes, cuando en nuestros cultos públicos teníamos testimonio, la gente se paraba. Yo lo recuerdo de que era un niño, Así es. un adolescente, y crecí con eso. Los testimonios en los cultos públicos, lo primero que decía un hermano o una hermana antes de contar el milagro o lo que Dios había hecho por ellos, decía, yo le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Recuerdo que eso era así, el ABC. Todo el que se paraba a dar un testimonio, le doy gracias a Dios por la salvación de mi alma y el perdón de mis pecados. Y después decía el testimonio, Dios me sanó, Dios me ayudó, Dios suplió, Dios me libró de esto, o respondió a la petición. Pero si hay una razón que nunca debemos nosotros dejar de darle gracias a Dios, es por la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Su gracia nos ha alcanzado. Amén. Y además ese Dios ha añadido más bendición, nos ha enriquecido con dones espirituales, nos ha enriquecido con capacidades que jamás en la vida pensamos tener. Sin embargo, Dios en su gracia nos los ha dado. Que son capacidades que no solo se enmarcan a la obra de Dios dentro de la iglesia, sino que las experimentamos, pastor, en nuestro diario vivir, en tu centro de trabajo, donde quiera que estás, puedes experimentar la gracia, cómo el Señor te da sabiduría para resolver cierto asunto, cómo el Señor te da estrategia en tu centro de trabajo para hacer ciertas determinadas cosas que tengas que hacer. Y son cosas que es la obra de Dios en nuestra vida. Por eso, Sí, 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 sí. por eso yo creo que tenemos que estar agradecidos a Dios siempre, porque
Él lo ha hecho todo en nosotros. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, y usted lo citaba, dice, cuando en otro tiempo vivíamos bajo la corriente de este mundo, ¿verdad? Estábamos muertos, dice que Él nos resucitó y juntamente con Él y nos puso en nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Es decir, que Pablo habla de que todo lo que pasa en nuestra vida espiritual es la obra de Jesús en nosotros. Amén. Ese poder que lo resucitó a Él de entre los muertos, ese poder nos capacita a nosotros como creyentes cuando vivimos dependiente de Él. Por eso es que tenemos que estar agradecidos cuando nos levantamos. Tenemos que estar agradecidos cuando tenemos la oportunidad de trabajar, cuando tenemos la oportunidad de relacionarnos, de congregarnos, de adorar. Es un privilegio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Ser representante de la gracia de Dios. Amén. Ser portadores del mensaje más poderoso que se proclama y se predica en la faz de la tierra. Algo importantísimo que quiero acotar y quiero ampliar en lo que estabas hablando, de que no solamente el Señor nos capacita en el orden espiritual con dones y con ministerios, sino también nos da sabiduría a la hora de nuestras relaciones humanas, de ser el mejor enfermero, la mejor enfermera, la mejor oficinista, el mejor secretario, la mejor secretaria, el mejor manager, el mejor obrero. Y eso es un testimonio, porque la gente se admira. Pero ¿cómo es posible que tú estés aquí? Nada, la gracia del Señor, la capacidad que Dios me ha dado, la bendición que he recibido al darle oportunidad para que Cristo cambie y transforme mi vida. Porque yo te digo, hermano, muchas veces cuando trabajé muchos años en Cuba, en el orden secular, la gente me decía, pero ¿cómo es que tú puedes dominar eso? Yo tenía que levantar la mano y decirle, yo le doy gracias a Dios. Yo no sé cómo, pero lo hago. Así. Y es que Dios no solo te bendice en el orden espiritual, sino en todos los órdenes de la vida. En todas las áreas. Porque Dios se mete en todo. Y gloria a Dios, gloria al Señor. Por eso, de tal forma que Pablo da gracias a Dios por la gracia de Dios que había alcanzado los corintios, como Dios, el Dios de gracia, le había llenado con esos dones y talentos, y también ese Dios, él veía cómo Dios, ese Dios fiel, les iba a fortalecer hasta el final de sus vidas, de sus días, para que el día en que regresara el Señor Jesucristo, ellos fueran encontrados sin culpa delante de la presencia de Dios. Aleluya. En el tribunal de Cristo. Así que los hermanos que están con nosotros, tal vez no pueda darle gracias a Dios porque no sea millonario, pero dale gracias a Dios porque la gracia de Dios te alcanzó. Amén. Tal vez no pueda darle gracias a Dios porque no tienes el carro del año como quisieras tenerlo, pero dale gracias a Dios porque Él te ha dado talentos, dones y te suple lo que necesitas para mantener a tu familia y vivir bajo la bendición del Señor. Dale gracias a Dios, aun cuando tal vez no tenga la casa de 4 cuartos y 5 baños, pero dale gracias al Señor porque ese Dios fiel te va a ayudar a permanecer en medio de luchas y batallas, para que cuando llegue ese día glorioso en el que Jesús nos venga a buscar, nos llame a su presencia, estemos listos para irnos con Él. Así que es una necesidad, pastor, ser agradecido. Y ese es nuestro llamado en esta hora. Realmente. Decía alguien, usted que habló de casas y de carros, decía alguien, bueno, cuando el Señor venga, le dejamos todas las deudas al anticristo. Ay, Dios mío. El Señor tenga misericordia. Ahora, yo creo, pastor, que también algo para cerrar nuestra intervención. Pablo da gracias a Dios por toda la manera en cómo el Señor se ha manifestado con esta iglesia. Amén. Al mismo tiempo, a pesar de que conoce las situaciones que existen en la iglesia, él dice, yo también le doy gracias, de alguna manera dice, le doy gracias porque los cristianos habían recibido la gracia de Dios. Amén. No eran perfectos, pero habían abierto su corazón para que la gracia de Dios los llenara. Aleluya. Habían sido enriquecidos en todos los órdenes de la vida. Serían confirmados hasta que Cristo volviera,
Y otra cosa importante, tenían comunión con el Señor. De tal manera que yo aprendo, cerrando esta idea, que debemos ser agradecidos con Dios, darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho, por sus gracias, por su gracia, los dones con que nos llena y la fidelidad con que nos trata y cumple sus promesas y sus pactos para ayudarnos a mantenernos fieles. Pero al mismo tiempo debemos darle gracias a Dios por nuestros hermanos, por los hermanos de la fe, que en ellos también se ha manifestado la gracia de Dios. Así En es. ellos también están los dones del Espíritu y que el Señor les ayuda como a mí a que permanezca firme ante las acechanzas del diablo. Así De es. tal forma que hay un llamado a la gratitud. Y qué bueno que a pesar de que la semana pasada fue el Día de Acción de Gracias, nosotros hablemos de este tema porque repetimos, el cristiano debe estar agradecido en todo, no porque la Casa Blanca en América, en Estados Unidos, lo haya dictaminado como un día. No, 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 no. Todos los días debemos darle gracias a Dios. Si nosotros cultiváramos, y se los digo de corazón, si nosotros cultiváramos que al abrir nuestros ojos en la mañana, lo primero que saliera fuera una palabra de agradecimiento a Dios, nuestra vida sería otra. Yo estoy convencido de eso. Cuando usted abra sus ojos, no se queje de que la temperatura está a 30. Dele gracias a Dios porque tuvo una cama donde descansar y una colcha que echarse encima. Así es. No se Por queje, sustento y abrigo. sustento y abrigo tienes. Tus hijos tal vez no estén caminando como quisieras, pero dale gracias a Dios, los tienes en casa. Los puedes tener tal vez sentado a la mesa y puede dar una palabra de instrucción y de ánimo. Puedes doblar tus rodillas, orar por ellos. Así que hay muchos motivos y razones por qué darle gracias a Dios y esa es la intención que hoy hemos querido seguir en este diálogo bíblico, agradeciéndole a los más de 40 personas o equipos que se conectaron en esta noche. Le agradecemos a todos los hermanos, tanto de la Iglesia Misionera como de otras congregaciones y de otras partes de América y no solo de los Estados Unidos, sino también de otros países. Así que, hermano, yo creo que deberíamos orar, pastor. Yo creo que deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude, nos dé la capacidad y nos dé la fortaleza para que nosotros, valga la redundancia, cultivemos un corazón agradecido. Yo quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero Sí, elevar el Dios. amor a ti. Mira cuántos hermanos están conectados con nosotros y otros lo verán posteriormente. Yo sé que muchos están compartiendo este diálogo bíblico con sus familiares, sus amigos. Oro pidiendo, Señor, que cambies nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, nuestra queja Extiende tu mano, Señor. y que nosotros, a pesar de las circunstancias que nos puedan rodear, levantemos nuestras manos al cielo y digamos gracias, Dios. Sí, oh Dios. Tú eres nuestro Padre, tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor, tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador, tú eres Jehová Nisi, el que levantas bandera contra los enemigos, tú eres Jehová Aleluya. Shalom, nuestra paz. Oramos, Dios, porque creemos que tú eres el Dios que está en control de todas las cosas y que no nos dejas en vergüenza, porque tú no nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio para dejarnos tirados en un rincón de la vida. Oramos para que todos tus planes y propósitos sean cumplidos en todos los que están escuchando esta oración. Tú hagas realidad todos tus propósitos en nuestras vidas, en nuestra familia. Oramos por hijos que tal vez se han ido de los hogares y están en rebeldía. Extiende tu mano, Pidiendo que tu misericordia les alcance. Oramos también por los padres que están criando hijos que son niños, son adolescentes y están batallando en la escuela, en la universidad, en los centros de estudio y de recreación. Dale capacidad para que ellos puedan tener una palabra de sabiduría, instruir a sus hijos y que verdaderamente vean a esos hijos como saetas que hay que lanzar, pero que tu gracia, Señor, les capacita. Oramos por la iglesia.
no solo por la iglesia misionera, sino por la iglesia de Cristo en cualquier parte del mundo. Que Extiende tu mano de sea sobre protección. nuestras vidas en estos días tan convulsos, en estos días de tanta apostasía, en que se reniega la verdad de Dios y se denigra el evangelio y se desmoraliza la vida cristiana. Oramos, Señor, para que tú nos des la capacidad Sí, de oh mantenernos Dios. firmes, dándote gracias siempre porque tú nos capacitas y nos ayudas a correr esta carrera, puesto nuestros Sí, oh ojos Dios. en el autor y consumador de la fe. Queremos aprovechar esta oración para clamar a ti Sí. por los hermanos que están enfermos de nuestra congregación. Tócales con tu presencia. Marta Sánchez, oramos por nuestra hermana Idelisa García, nuestro hermano Juan García, oramos también por nuestra hermana Miriam de Jesús, que tú extiendas tu mano hasta Toca ellos su vida, sí. y que reprenda toda pandemia, todo virus En el nombre de Jesús. poderoso de Jesús y traiga sanidad a tantos hermanos que tal vez estén enfermos, y oramos pidiendo que tu mano poderosa sea extendida hasta ellos. Te doy gracias en esta hora Gracias, por Jesús. todos los que han estado conectados con nosotros y los que posteriormente verán esta intervención. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos amados, gracias por este tiempo, gracias por todos los que están conectados, que no voy a poder mencionar porque son unos cuantos, pero le agradecemos a Dios por todos ellos, por haberse mantenido aquí con nosotros. Y yo sé que posteriormente muchas personas más van a estar mirando este diálogo. Así es. Que animo a todos los que están conectados que por favor lo compartan en tu muro, dalo a conocer, que mucha gente necesita escuchar esta palabra de ánimo y de fortaleza. No andamos buscando popularidad, lo que andamos buscando es que la palabra de Dios bendiga a mucha gente en esta tierra. Amén. Pastor, una palabra de saludo, despedida. Gracias a usted, pastor, y a cada hermano por mantenerse fiel allí. Así que nos vemos nuevamente en el templo, Dios mediante este domingo, donde nos vamos a congregar. Amén. Amén. A las 11 de la mañana. Y a las 10 pues tenemos las clases de bautismo. Los hermanos que están en las clases de bautismo, les esperamos y les animamos a que se mantengan fiel. Amén. Y a las 10 de la mañana también en el santuario, en el templo, ubicado en el 10651 de Anderson Road, aquí en Tampa, desde donde estamos transmitiendo este diálogo. A las 10 de la mañana hay una escuela bíblica dominical. Estamos estudiando las cartas de Pablo. Buenísimo estos temas. Te animamos a que vengas a participar de estas clases. Y a las 11 de la mañana, como bien decía el pastor Alexis, tenemos nuestro servicio de adoración y predicación expositiva de la palabra. Te animamos a que vengas. Nos estamos reuniendo en el templo. Si por cualquier motivo o causa no puedas venir, bueno, pues conéctate con la página de Facebook Live de la Iglesia Misionera de Tampa o con el canal de YouTube de la Iglesia Misionera de Tampa. No podemos dejar también de anunciarles, pastor, que los viernes a las 7:30 de la noche en el templo, los jóvenes se reúnen para tener su culto, adoración, alabanza y predicación de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que han estado conectados con nosotros. Que Dios bendiga a todos los que posteriormente estarán viendo este video. Que el Señor sea con cada uno de ustedes y no olvides, ser agradecido es una necesidad, no una opción. La Biblia nos dice, sed agradecido y dad gracias a Dios en todo. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias, pastor, una vez más por estar conmigo en esta hora y minutos de diálogo bíblico. El próximo miércoles alguien estará predicando la palabra y alimentando nuestra alma y nuestro espíritu y llevando adelante esta obra gloriosa del Evangelio. Que el Señor sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta hora. Bendiciones. Bendiciones, hermano.